Este episodio no estaba programado. De hecho, en Epidemia Ultra no suelo atarme a la coyuntura, pero cuando vi el resultado en Argentina, donde el partido del presidente Javier Milei ganó la elección de medio término contra todo pronóstico, me surgió una pregunta, la misma pregunta de siempre. La que aparece cuando Giorgia Meloni se convierte en primera ministra de Italia, cuando veo que Alternative für Deutschland está primero en las encuestas, o cuando Donald Trump triunfa por segunda vez pese a su comportamiento antidemocrático. ¿Por qué? ¿Por qué votamos a la ultraderecha? Y pensé que tal vez sea un buen momento para plantear algunas hipótesis sobre eso. Hoy, en Epidemia Ultra, ¿por qué ganó Milei? En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas? ¿Y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre en la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente. Ninguna encuesta predijo este resultado de las elecciones de medio término en Argentina. Ninguna. 40,6% y casi 10 puntos de diferencia para la Cámara de Diputados a favor de La Libertad Avanza, el partido de Milei. Aún mayor fue la diferencia para el Senado, 42-28, aunque aquí solo se votó en 8 provincias. La situación económica, en franco deterioro, los errores políticos del gobierno, incluyendo corrupción y vínculos con el narcotráfico, las intervenciones del propio presidente que lo mostraban desencajado en algunas ocasiones y muy enfadado en otras, la contundente derrota en provincia de Buenos Aires apenas unas semanas atrás, todo parecía indicar que el gobierno se encaminaba a una debacle electoral. Tal es así que el mismísimo Donald Trump lanzó un mensaje de apoyo que hasta podía sonar amenaza. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. Si él no gana, no vamos a perder nuestro tiempo. No seremos generosos con Argentina. Pero no hubo debacle, ni derrota, ni voto castigo. El plebiscito que propuso Milei, que reforzó Trump y que supuestamente iba a obligar al gobierno a un cambio de rumbo, le salió bien. Y con toda sinceridad, yo quiero saber por qué. Y cuanto más escucho, leo, examino lo que dicen expertas y expertos, analistas políticos, los políticos en sí mismos de un lado y del otro, periodistas y polemistas, cuanto más escucho, más preguntas tengo. Más me doy cuenta de lo poco que sabemos. Pero vamos a ordenarnos. Empecemos por darle una estructura a las explicaciones circulantes, al menos las que yo he captado y que tal vez nos sirvan para construir una gran fórmula explicativa de este resultado electoral. Lo primero que hice fue categorizar las razones disponibles en función de su naturaleza y, de ser posible, de su impacto. Empecemos por ejemplo, las razones técnicas. Y pongamos el acento en la más citada, el cambio en la boleta electoral, o papeleta, como se conoce en otras latitudes. En Argentina, cada partido tenía su propia boleta. Para votar se tomaba la boleta de ese partido elegido y se la metía en un sobre y luego en la urna. Fin. Eso cambió. El sistema fue reemplazado por la utilización de una boleta única de papel. Ahora el votante debía hacer una cruz junto al partido de su elección. Esta modificación habría tenido efectos sobre el peso de los aparatos partidarios históricos. El antiguo reparto de boletas que permitía en cierta medida controlar el voto quedaba en el olvido. Con ello se beneficiaron partidos sin estructura o, en realidad, aquellos aparatos que mencionaba antes dejaron de tener la influencia del pasado. Ahora pasemos a las razones tácticas,
otras de las más mencionadas, especialmente hacia el interior de la oposición derrotada. La elección de la fecha. Firmé un decreto para que la elección provincial se realice el día 7 de septiembre. La decisión de separar las fechas de las elecciones regionales y las nacionales pudo haber tenido un efecto. Es decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es peronista y opositor a Milei. Su territorio representa más del 30% del padrón electoral. Hace algunos meses decidió celebrar la elección antes, en septiembre. Se lo llamó el desdoblamiento y el partido del gobernador se impuso. Sin embargo, para algunos se trató de un error, ya que impedía a la oposición traccionar mutuamente ambos niveles, es decir, el provincial y el nacional. Cuando llegaron efectivamente las elecciones nacionales de octubre y su partido perdió, le echaron la culpa. El problema es que estamos frente a un contrafáctico. Imposible saber qué hubiese pasado si las decisiones se hacían juntas. Quizás hubieran perdido ambas. También podríamos poner sobre la mesa razones estratégicas, tal vez de más peso que las anteriores incluso. Pensemos en los dichos de Donald Trump que mencionaba previamente, pero sobre todo en los anuncios de apoyo de Estados Unidos, en las intervenciones en el mercado cambiario para evitar la devaluación del peso. Se trataban de señales muy potentes para el gobierno que, pese a venir golpeado, podía decir que contaba con 40.000 millones de razones para sostener su rumbo. A lo anterior se podrían sumar datos de fuentes oficiales que se apoyaban en la caída de la pobreza y en otras cuestiones positivas para el gobierno. Creo que todas las razones anteriores pueden tener su peso. Recordemos que estamos ante un fenómeno multicausal, con lo cual es imposible y hasta necio pensar en una sola variable para explicarlo. Lo que sí podemos decir es que las anteriores parecieron obedecer a cierto cálculo racional por parte del votante. Y a mí me gustaría poner el foco en otro aspecto. Uno que desde mi punto de vista es determinante. La dimensión psicológica del asunto. O mejor aún, la emocional. Y aquí se abren 3 dimensiones que quisiera compartir con vos. La primera podría calificar de coyuntural y está relacionada nuevamente con el factor Trump ya mencionado. La amenaza del presidente de Estados Unidos va más allá de los problemas que podría ocasionar la derrota del gobierno, que hubiese perdido, obviamente, el apoyo norteamericano. Se trata de una cuestión más profunda que afecta el inconsciente colectivo de muchos sectores y que podríamos condensar en la pregunta: ¿estamos en condiciones de soportar otro derrumbe? Es un saber popular que Argentina pareciera cumplir un ciclo de crisis cada 10 años. Hiperinflación, crisis financiera, inestabilidad política, caída de gobiernos. No hay generación argentina que no haya sido testigo de cómo su poder adquisitivo y con ello sus sueños se derrumbaban sin más. Esta elección no era presidencial, y pese a que Milei la planteaba como un plebiscito, cualquiera sea el resultado, él debía seguir gobernando 2 años más. ¿Qué era capaz de hacer un presidente acorralado, sin poder, sin financiamiento y sin apoyo popular? El miedo a una nueva crisis profunda no puede ser subestimado. Y me encantaría que las investigaciones demoscópicas por venir pongan un ojo a este factor. Otra razón emocional que es insoslayable y que cualquier persona nacida en Argentina conoce es la variable del antiperonismo. El rechazo histórico de más o menos la mitad de la población es solo comparable con la lealtad inquebrantable de más o menos la otra mitad de la población hacia el peronismo. Según los contextos económicos y geopolíticos, o según la inteligencia política y estratégica de los líderes de un lado o de otro, este inestable equilibrio beneficia a una de las partes. No es la primera vez que la estrategia de polarización, como la de Milei, aprovecha esta división histórica. En esta elección el presidente pudo aglutinar los votos de aquellos que rechazan a los peronistas, mientras que estos últimos tal vez no tuvieron en claro quién o quiénes estaban llevando adelante la lucha electoral. Pero me gustaría destacar que incluso con una economía golpeada y en recesión,
con problemas sociales profundos causados por los recortes, con la caída del salario, el aumento del desempleo y tantas otras variables negativas, la mayoría optó por votar la opción no peronista. Y me queda la última razón. Desde mi punto de vista, el componente propio de la epidemia ultra. Decía recién que las críticas al gobierno no son pocas ni pequeñas. La dimensión económica es apenas una. Pero su efecto es mayor cuando evaluamos su impacto humano. Los recortes a la educación representan un peor futuro. El abandono de la salud impacta en los más vulnerables. La negativa de ayudas a las personas con discapacidad da cuenta de cierta crueldad o al menos desinterés por el prójimo, por parte de esos que toman las decisiones. ¿Valen la pena esos sacrificios? A ellos se les suman las acusaciones de corrupción, de coimas, de quedarse con dinero público, de fomentar la compra de una criptomoneda fraudulenta. Y todo empeora cuando salen a la luz las relaciones de algunos candidatos del partido de Milei con el narcotráfico. Esa no era la renovación que había prometido cuando hablaba de proteger a los argentinos de bien. Y como si todo esto fuera poco, aparece la variable democrática, la del Estado de Derecho, gobernar por decreto de necesidad y urgencia, vetar las leyes del Congreso que considera inconvenientes y hasta incumplir con aquellas que no puede voltear, son indicadores de un desprecio por las instituciones democráticas. Ni hablar de insultar a la prensa o a cualquiera que se oponga al gobierno o a lo que dice el presidente. Todo eso que acabo de nombrar, todo, ha quedado desactivado. Contra todo pronóstico, el partido de Milei ha ganado. ¿Por qué? Yo pensaba que tiene que haber algo más que nos ayude a despejar esta incógnita. Hay algo más que tenemos que mirar. Algo que se sale de aquellas razones técnicas, tácticas, estratégicas o coyunturales. Y pensaba en esa desconexión social que tal vez sin darnos cuenta estamos inmersos desde hace años. Tal vez desde antes de la pandemia incluso. Nuestros hábitos de consumo profundamente segmentados. Nuestra valoración del mérito como aparente y único ordenador de nuestro destino. Como si estuviésemos solos, aislados de toda influencia y contacto con el mundo exterior. Como si todo estuviese en nuestras manos sin importar nada ni nadie. Una lógica que lleva al extremo la automotivación y la transforma en culpa. Si no lo lograste, no te esforzaste lo suficiente, te dicen. Y no paramos de consumir este tipo de narrativas. Como si nos hubiésemos olvidado de cooperar, de colaborar, de pensar en el otro. Estaba leyendo este libro, Born Wicked, de Bauman y Leoncini. Ellos dicen que en la sociedad líquida todo se ha individualizado hasta el extremo. Cada persona es responsable de su propio destino, de su propio fracaso o éxito. Ya no hay redes de protección colectiva. Y dicen textualmente, cada individuo es culpable de su destino, como decía antes. Y aquí está la conexión crucial, porque cuando te alimentás constantemente de un relato que dice que sos responsable individual de todo lo que te pasa, y si estás desempleado es tu culpa, y si sos pobre no te esforzaste lo suficiente, y si fracasas es un problema tuyo, entonces votar por fuerzas políticas que alimentan la idea de salvarse solo es lógico. Protección social para los más vulnerables, redistribución de la riqueza para que la educación o la salud sean mejores, políticas para fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades. Nada de eso tiene sentido en ese pensamiento. La expansión de la epidemia ultra en el mundo, es decir, de que cada vez más partidos con una agenda que rechaza la igualdad, que desprecia al diferente, que ignora la importancia de la solidaridad y de la comunidad, tiene mucho que ver con este pensamiento. Yo creo que todas las razones mencionadas y por mencionar explican bastante del resultado electoral. Pero estoy convencido de que tenemos que poner gran parte de nuestro esfuerzo en entender más y mejor sobre esta última razón. Porque puede que sea la más abstracta, es cierto, pero creo que es la más importante. Estas ideas, o mejor dicho, estas preguntas me surgieron luego de lo que pasó en Argentina, pero en realidad no son nuevas para mí. Son reflexiones que he elaborado en mi nuevo libro, Epidemia Ultra. Sí,
Finalmente, luego de tantos años haciendo este podcast, me puse a escribir sobre todo esto. Si querés entender cómo la derecha radical está conquistando el mundo, desde el fascismo europeo hasta Silicon Valley, reservá tu ejemplar de Epidemia Ultra. Sale el 26 de noviembre y ya podés pedir el tuyo. Lo puedes conseguir en cualquier librería o en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Si llegaste hasta acá en este podcast, seguro que te interesa. Y ahora sí, me despido. Soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra. Hasta la próxima.